Hoy nos sumergimos en una historia de verdad poderosa, la parábola del aula de la lección. Narra la vida de una entidad llamada ¿Quién? Una existencia marcada por el miedo y la autolimitación. El material nos plantea una pregunta fundamental. ¿Es el miedo al cambio el verdadero obstáculo que nos impide alcanzar nuestro inmenso potencial, como sugiere la parábola? ¿O el problema es, digamos, más profundo y se encuentra en lo que otro texto llama la conquista del ego, esa batalla interna que nos impulsa a desear y poseer constantemente? Yo defenderé que la parábola acierta. La lección central para nuestro desarrollo es confrontar el miedo y tomar las riendas de nuestro propio poder. Y yo voy a plantear que ese enfoque, aunque es muy tentador, se queda un poco en la superficie. Para mí, el verdadero desafío no es superar el miedo, que al final es solo un síntoma, sino ir a la raíz, desmantelar el ego y su insaciable motor de deseo. O sea, esa es la verdadera causa de las limitaciones que describe la historia de King. Perfecto. Para mí, la clave de todo está en cómo el texto describe a quién desde el principio. La historia es una alegoría clarísima de una vida paralizada. Y no lo digo yo, el texto es explícito. ¿Quién tenía muchos miedos? Teme a los demás, a las situaciones, al pasado, al futuro, pero sobre todo, su gran terror es el cambio. Su principal actividad en la vida, su rezo constante, es para que su habitación, que es una metáfora de su vida, claro, no cambie, jamás, que todo permanezca igual. Y lo más revelador es que sus oraciones son respondidas. Esto es crucial, porque nos dice que somos nosotros, con nuestra intención, quienes construimos nuestras propias jaulas. La gran revelación, por supuesto, llega después de su muerte, cuando sus guías le muestran un pasillo lleno de puertas que siempre estuvieron ahí. Habitaciones de abundancia, paz, conocimiento, alegría, incluso una donde era un líder mundial. La lección me parece ineludible. Nuestro potencial es infinito, pero es el miedo, a menudo alimentado por voces externas, como los líderes religiosos de la historia, el que nos impide siquiera tocar el picaporte. La salida, por tanto, es un acto de valentía. Enfrentar el miedo y atreverse a explorar esa magnificencia que nos pertenece. Claro, y entiendo perfectamente esa lectura porque es la más directa. El miedo está ahí, es innegable. Pero yo te propongo verlo como la fiebre en una enfermedad. Es el síntoma más evidente, pero no es la infección. La infección, la causa real, la describe el otro texto que tenemos. Habla de una, cito, epidemia autoinfligida del querer, desear, anhelar y poseer. El deseo de quien de que todo permanezca estático no es más que una forma de ese poseer. Él quiere ser dueño de un estado de confort y seguridad permanentes. Su miedo no es la causa, es el perro guardián que protege esa posesión. Y aquí es donde la supuesta solución de la parábola me hace ruido. Descubrir las otras habitaciones que nos soluciona realmente. Corremos el riesgo de cambiar un deseo por otro. Dejar de desear la estabilidad para empezar a desear la abundancia, o el conocimiento, o el liderazgo. No hemos solucionado el problema de raíz, que es el anhelo constante. La verdadera conquista no es aprender a abrir más puertas para tener más cosas, sino apagar el motor del ego que nos hace sentir que nos falta algo para empezar. Se trata de dejar de luchar en nombre del ego, ya sea para defender tu pequeña habitación o para conquistar un palacio. Es una idea interesante, pero me parece que le estás restando importancia a la evidencia textual. La parábola insiste una y otra vez en la primacía del miedo. Cito: su verdadero miedo, por lo tanto, es el cambio. Ese miedo es el que provoca directamente su inacción. Cuando a los 26 años ve un movimiento en la esquina de su habitación, que no es otra cosa que la puerta a su potencial, ¿qué hace? Siente miedo y reza para que desaparezca, y le vuelve a pasar a los 34 y a los 42. Cada vez es el miedo el que le frena. El deseo de estabilidad que mencionas es, desde mi punto de vista, una consecuencia lógica de un miedo atroz a lo desconocido. No es la causa. La secuencia que nos muestra la historia es: el miedo lleva a la parálisis y la parálisis lleva a una vida diminuta. Es una cadena causal muy, muy clara. A ver, es que yo no estoy tan segura de que el orden sea ese. Para mí, el deseo viene primero. Piénsalo de esta forma. El miedo es el guardián del apego del ego.
¿Por qué le tiene miedo al cambio? Porque está apegado a su estado actual. Quiere que su vida no cambie, desea esa estabilidad como si fuera un tesoro. El miedo es la alarma que salta para proteger ese deseo, esa posesión. Si quien no tuviera ese apego, si no sintiera esa necesidad de poseer el confort, ¿a qué le tendría miedo? El cambio sería simplemente cambio, ni bueno ni malo. El miedo no puede existir en el vacío, necesita un objeto que proteger. Por eso, presentarle las habitaciones de abundancia y líder mundial como el gran premio es, en mi opinión, una trampa. Es como decirle a un adicto al juego que su problema no es la adicción, sino que estaba apostando en las mesas equivocadas y que en el otro salón hay premios mejores. No, el problema es la adicción a apostar. Las habitaciones de una forma demasiado literal, como si fueran meras posesiones materiales. La parábola nos da pistas para una lectura más profunda. Fíjate que la habitación más importante, la que sus guías le muestran con más énfasis, no es la de la abundancia ni la del poder. Es la que contiene su propia esencia, descrita como una luz dorada. Ese es el verdadero núcleo de la revelación. No se trata de adquirir algo nuevo, sino de reconocer lo que ya es. Es el darse cuenta de que Él es una parte de Dios. Es un acto de recuerdo, no de adquisición. Y el mensaje de los guías lo refuerza. No te lo reproches, porque es inapropiado y no rinde servicio a tu magnificencia. No le están diciendo, mira todo el dinero y el poder que perdiste. Le están diciendo, reconoce la grandeza que siempre fuiste, pero que el miedo te impidió ver. Se trata de soltar la culpa y el miedo para aceptar un valor que es intrínseco, no de darle nuevos juguetes al ego. Ese es un argumento muy potente, sin duda. La luz dorada es un elemento clave. Pero, ¿no te parece que la propia metáfora de tener la paz en una habitación, la curación en otra y la abundancia en una tercera ya es una forma de fragmentar la realidad que es propia del ego? Es como si esas cualidades fueran cosas externas que una tiene que ir a buscar y añadir a su colección. El texto sobre el ego advierte que decidimos dejar de usar las herramientas que actualmente tenemos en nuestra búsqueda incesante de lo que creemos que nos falta. Y eso me lleva a preguntarme, ¿y si todo lo que quien necesitaba, paz, alegría, su propia esencia dorada, ya estaba ahí mismo, en su rincón? Quizás no necesitaba abrir ninguna puerta. Quizás la lección no era deberías haber explorado más, sino deberías haberte dado cuenta de que ya estabas completo. La plenitud no estaba esperando en el pasillo, estaba en la capacidad de dejar de sentir la necesidad de buscarla. Su constante querer, ya sea querer estabilidad o querer ver qué hay tras la puerta, fue lo que le impidió ver la riqueza de donde ya estaba. Pero esa visión tan internalista ignora un factor crucial que la parábola denuncia con una fuerza tremenda: el rol de las estructuras externas de poder. Esto no es solo un drama interno de quién. Cuando él, con una pizca de curiosidad, pregunta por esa puerta, ¿qué le dicen los líderes religiosos? Le meten miedo, deliberadamente. Le dicen que es la puerta de la muerte y que la escritura que hay en ella es malvada. Lo manipulan para mantenerlo pequeño, dependiente. Es más, lo explotan, animándolo a dar su talento y ganancias al grupo a cambio de una falsa promesa de seguridad. La parábola es una crítica social y religiosa muy directa. Denuncia cómo ciertas doctrinas se construyen sobre el miedo para anular el poder personal. En ese contexto, el simple acto de caminar hacia la puerta y abrirla no es un acto de ego, es un acto de soberanía, de rebelión contra un sistema opresor que se beneficia de tu miedo. Totalmente de acuerdo. La manipulación es evidente y es atroz. Pero la pregunta que a mí me interesa es, ¿por qué funciona esa manipulación? ¿Cuál es el gancho? Funciona precisamente porque le habla al ego. Le ofrecen un trato. Quédate con nosotros, obedece, danos tu poder, y a cambio te ayudaremos a proteger lo que más deseas poseer. Tu estabilidad, tu seguridad, te protegeremos de tus miedos. Es un pacto que satisface el anhelo más profundo del ego. El problema no es solo que existan líderes manipuladores, sino que nuestro propio ego está deseando encontrar a alguien que le prometa calmar su ansiedad. La verdadera liberación, por tanto, no es encontrar un guía mejor, como los que encuentra quién, al final. Fíjate en la sutileza. Pasa de depender de los líderes religiosos a depender de sus guías angélicos para que le validen su magnificencia.
Sigue buscando la validación fuera. La verdadera conquista del ego sería llegar a un punto en el que no necesitas que nadie, ni un sacerdote ni un ángel, te diga que eres magnífico. Simplemente lo sabes, y eso es suficiente. En resumen, para mí la parábola de Quién es una advertencia increíblemente poderosa. Nos muestra cómo una vida gobernada por el miedo, en particular el miedo a lo desconocido, nos lleva a vivir una versión minúscula de nosotros mismos. Es una llamada a la acción, a cuestionar esas creencias limitantes que muchas veces nos vienen impuestas desde fuera. Nos invita a asumir la responsabilidad radical de nuestro crecimiento y a tener el coraje de explorar las infinitas posibilidades que yacen latentes dentro de nosotros. Esas puertas no son adquisiciones para el ego, son facetas de nuestra propia alma, esperando ser descubiertas. La historia es en esencia un himno al coraje y al autoempoderamiento. Y mi conclusión es que, aunque esa lectura es válida e inspiradora, correríamos el riesgo de quedarnos en una solución superficial si nos centramos solo en el miedo. La perspectiva de la conquista del ego nos obliga a ir más hondo. Sugiere que nuestra lucha fundamental no es contra un fantasma externo llamado miedo, sino contra un deseo insaciable, un vacío interno que nos hace sentir perpetuamente incompletos. Desde este ángulo, el verdadero camino a la plenitud no se encuentra abriendo más y más puertas para ver qué conseguimos, sino en dominar el impulso mismo que nos hace sentir la necesidad de buscarlas. Es un camino no de expansión, sino de integración. Es evidente que los dos enfoques, extraídos del propio material, nos llevan a una misma verdad. Quien vivió una vida trágicamente reducida. La reflexión final y la que el material deja abierta es fascinante. ¿Dónde está la clave de la liberación? ¿Está en un acto de valentía? ¿En superar el miedo para expandirnos y reclamar todo nuestro potencial? ¿O está en un acto de sabiduría, en trascender el deseo para encontrar la paz y la plenitud en lo que ya somos, aquí y ahora? Exactamente. Y no es una pregunta menor. El dilema es clave. ¿La solución es ser más o es necesitar menos? ¿Se trata de abrir todas las puertas del pasillo o de encontrar el universo entero en la habitación en la que ya estamos? Esa es la profunda introspección a la que nos invitan estos textos.